siguiente invitado es Alex González, él es director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones de salud. Atención porque se dio esto, la Ciudad de la Salud recibe sus 2 primeros pacientes. Don Alex, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y bueno, también una oportunidad, como siempre, para conversar con todo el pueblo panameño. Y sí, en el día de ayer, en efecto, en la noche trasladamos los primeros pacientes que venían del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, como decía la nota periodística. Sí. Recordemos que la Ciudad de la Salud es un proyecto que se prometió al pueblo panameño y se concretó en un periodo de un mes. Lo hicimos en tiempo récord, realmente, esta adaptación de este hospital que realmente representa el Instituto Cardiológico de la Ciudad de la Salud, pero que hoy se ha Correcto. habilitado para los pacientes COVID y que tiene una capacidad, como habíamos mencionado, de 300 camas, en las cuales pues, 84 son de cuidados intensivos, 48 de UCRE o cuidados respiratorios especiales, y las otras son camas de hospitalización. Ayer, en efecto, el especialista referente del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos se puso en contacto con el especialista del Hospital de Ciudad de la Salud, que es el proceso obviamente que hemos coordinado de flujo de traslado para poder presentar los primeros casos. Y en el día de hoy ya sabemos que están presentándose otros nuevos pacientes que van a ser trasladados a esta unidad. Esta Doctor, unidad, es que antes sí, de seguir, es decir, sí, el traslado se da porque no había capacidad en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos o porque hay mejores equipos en la Ciudad de la Salud y es por lo que se da este traslado. Por eso es algo muy claro, distinto porque vemos que, y eso hacia allá también quiero ir, porque vemos que esa disminución extraordinaria de casos, porque estamos hablando de 20.000 casos menos de hace un mes hacia ahora, no se está reflejando en los hospitales. claro. Recordemos que independientemente nosotros estamos teniendo todavía, bueno, primero aclarar un poquito el tema del traslado. Recordemos que en el agosto del año pasado el Hospital Irma de Lourdes Sanetato fue declarado como un hospital no COVID. No COVID. Esto fue a raíz de la estrategia que se hizo a través de la Caja del Seguro Social, en la cual nosotros determinamos que el hospital sería no COVID y trasladamos las salas de neonatología y de obstetricia del complejo hospitalario hacia el Hospital Irma de Lourdes Sanetato. ¿Esto por qué se dio? El hospital del complejo hospitalario era nuestro hospital COVID, que estaba ya obviamente teniendo gran cantidad de pacientes y se hizo para salvaguardar precisamente la seguridad de nuestras madres y nuestros niños. En el caso en el diciembre, cuando se hubo la segunda ola de la pandemia, que hubo un aumento de casos realmente grande, tuvimos casi, Fernando, recuerdas, casi 5.000 hasta 6.000 casos diarios. Eso obviamente empezó a crear una presión muy fuerte sobre el sistema de salud y el Hospital Irma de Lourdes Sanetato, que ya era un hospital no COVID, tuvo que empezar a habilitar salas para convertirlas en COVID. Nosotros necesitamos realmente que el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos siga siendo no COVID, porque ese hospital tiene realmente las salas de neonatología y obstetricia y por tanto el traslado se da porque por la estrategia nacional nosotros Sí. necesitamos que todos los pacientes que están en este hospital salgan hacia un lugar de atención de COVID. Como el complejo hospitalario está repleto en sus salas de unidades críticas, nosotros necesitamos realmente utilizar el espacio que tiene la Ciudad de la Salud y por eso ayer se empezó ese traslado efectivo entre ambas unidades. Ok. Y significa que van a ir más pacientes hacia el hospital, hacia la Ciudad de la Salud. Es correcto. En el día de hoy ya se está haciendo la coordinación entre los directores médicos de ambos hospitales Sí, y con los especialistas de turno se empiezan a presentar los casos. Cuando uno traslada a un paciente COVID, es todo un protocolo y normalmente no sucede claro. como un traslado normal. Hay que de una forma sanitizar cada ambulancia, cada vez que se hace un traslado, el equipo tiene que cambiarse nuevamente de ropa, o sea que es un proceso un poco más demorado, pero gradualmente en el día de hoy ustedes van a poder ver que se van a ir trasladando todos los pacientes COVID que están en el hospital de la 24 de diciembre porque necesitamos también tener espacios para poder atender a pacientes que tienen morbilidad común y que efectivamente cuando se da el aumento de los casos, en los hospitales prácticamente se reduce esta posibilidad de poder atender a estos pacientes porque las salas atienden muchos pacientes COVID y no tenemos espacio para atender los pacientes no COVID. Así que la estrategia es garantizar que la Ciudad de la Salud pueda realmente servir, como de hecho ha sido construida para eso momentáneamente, para poder recibir estos pacientes de la periferia y poder descomprimir un poquito los hospitales que ya
han estado saturados durante muchos meses por el tema de la pandemia. ¿Vendrían también desde Panamá Oeste pacientes hacia el Hospital de la Ciudad de la Salud? Sí, este hospital no tiene un cuarto de urgencias. Sí, Recordemos que esto es el lo que usted nos Instituto explicó, que Cardiológico. solamente va referida a gente desde hospitales. Exactamente, no puede llegar nadie por demanda espontánea, son pacientes que vienen referidos, son Sí. presentados de especialista a especialista y obviamente sí el hospital tiene capacidad para atender pacientes tanto críticamente enfermos como pacientes que ya una vez pasado su periodo de gravedad pueden permanecer en las salas de hospitalización. Bueno, doctor Alex González, como siempre, director ejecutivo nacional de Servicios Caja del Seguro Social, recepción de los primeros 2 pacientes a la Ciudad de la Salud. ¿Qué es otra cosa que le iba a preguntar, doctor? Y creo que no quedamos claros. ¿Por qué no se está reflejando esa disminución de casos en los hospitales? Recordemos que a pesar de que ustedes han visto, como nosotros, que ha habido una disminución, pero probablemente producto de las estrategias de contención que se han hecho en la población, sin embargo, seguimos teniendo alrededor de 1.000 casos diarios, a veces tenemos 1.200. Sí. Esos casos, el 80% de esos casos van a tener realmente sintomatología leve o van a permanecer sin ningún problema en casa y pasar obviamente el proceso de la cuarentena, pero el 20% sigue yendo a los hospitales, sigue quedando hospitalizado. Lo que hemos notado y que la población también tiene que entender es que anteriormente hablábamos de los pacientes de mucha edad y que tenían comorbilidades y ahora estamos viendo cada vez gente más joven, entre 40, incluso hasta de 30 años, que está llegando grave al hospital y que evidentemente empieza a necesitar ya no una sala de hospitalización, sino una unidad de cuidados críticos o hasta una unidad de cuidados intensivos. Por eso que hemos visto que a pesar de que ha bajado un poco en el censo de los pacientes hospitalizados en sala, las salas de unidades críticas siguen saturadas y esta es la realidad de que los pacientes que están llegando al hospital generalmente son aquellos pacientes que ya están en un estado de gravedad durante el proceso agudo de la enfermedad. Entonces, es bien importante seguir cuidándonos, Fernando, a pesar de que ya tenemos un rayo de luz con el tema de la vacuna. Sí. No debemos bajar la guardia, vamos a estar todavía un par de meses hasta que obtengamos una inmunidad de rebaño y así que tenemos que seguir con nuestros cuidados de lavado de manos, mascarilla y todo lo que evidentemente ya la población conoce, pero eso es muy importante que la gente lo sepa. Sin embargo, quería nada más recalcar finalmente que este hospital de COVID del que tenemos ahora como Ciudad de la Salud es un hospital que definitivamente va a ayudar y que representa una señal positiva para poder aliviar un poco la carga que durante muchos meses han tenido el resto de los hospitales de la red. Doctor, ¿usted lo vacunaron ya? No, yo por ser director ejecutivo No. nacional voy a esperar hasta que todo mi personal esté vacunado para poder hacerlo yo. Bueno, gracias, doctor Alex González. Como siempre, un placer tenerla.